un orgullo el arrancar nuevamente esta diplomatura en educación especial. Contamos hoy con la presencia de Angélica Graciano, de Alcira Bonilla, ¿sí? De Virginia Cano, para poder pensar justamente herramientas del orden de los discursos filosóficos en plural, como a nosotras como maestras, como maestros, como profesores, nos sirven para poder reflexionar sobre nuestras prácticas. Así que les damos la bienvenida a este encuentro. Vamos a hacer una breve introducción, más que nada, de la posición de esta diplomatura desde lo político, que es una diplomatura, como les explicamos a la gente que no estuvo la vez pasada, que surge del convenio entre la UTE y la UMED, lo que da cuenta, bueno, justamente de la posibilidad de reflexión de los y las trabajadoras de la educación. Así que, bueno, presentamos a Angélica, que va a hacer como la introducción, y después continuamos. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Primero, es una alegría enorme que tantas compañeras y compañeros vengan un día sábado al sindicato y estén puntuales, ordenadas, todo, impresionante. Felicitaciones, un reconocimiento, porque sé que el trabajo de las escuelas está muy difícil, que la gran mayoría trabaja 2, 3 turnos, a veces tienen horas a la noche, y que el esfuerzo enorme que hacen por la formación y en la apuesta al pensamiento es muy importante. Así que muchas gracias por confiar en nosotros y por estar acá haciendo una construcción colectiva. La UTE es una construcción colectiva. El sindicato mayoritario de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros nacimos en el año 57. Ayer justamente estaba repasando un poco la historia de la intervención de las mujeres maestras en la escena pública, ¿no? Desde la primer huelga en San Luis porque no cobraban. A partir de ahí, creo que es 1881, por esa época, a partir de ahí empezamos a ganar las calles, demandando mejoras en nuestras condiciones de trabajo y en nuestras condiciones salariales. Y pago en tiempo y forma. Desde aquella época venimos. Y el Estado argentino, bueno, ahora el Estado de las distintas provincias, a veces se hace en las distintas crisis. Lo primero que se toma son el dinero de los salarios de las compañeras y los compañeros, por ejemplo en Chubut, lo que ha pasado en Chubut, que hicimos un paro antes de ayer. No es la primera vez en Argentina. Ya tenemos un maestro al quien recordamos siempre, el maestro Fuente Alba, pero también el fundador de CETERA, Alfredo Bravo, estuvo preso. Exactamente, que murió hace no mucho. Así que es muy importante poder abrir las puertas de la UTE, de CETERA, para que podamos construir políticamente, académicamente y sindicalmente nuestros saberes para fortalecer nuestras luchas. La lucha de la clase trabajadora, que en el caso particular de la CETERA está compuesta por su gran mayoría de mujeres, ¿no? Nosotras somos el 75% de mujeres en todo el país, con diferencias, coincidencias, distintos trayectos de formación, distintas historias familiares, pero nos encontramos todas en las escuelas y hacemos lo que hay que hacer, que es enseñar. Podemos discutir cómo se enseña, para qué se enseña, bueno, hay miles de cosas que todavía tenemos que discutir, y tenemos una fuerte vocación, una fuerte convicción, que tenemos que seguir aprendiendo, que era para poder enseñar tenemos que seguir aprendiendo, hasta que termine la vida, ¿no? Poder seguir aprendiendo y descubriendo las vicisitudes del mundo, las relaciones políticas, las relaciones sociales, las relaciones de desigualdad. Y esta diplomatura, de lo que se trata, bueno, a nosotros nos convoca en particular la educación especial,
la producción de la desigualdad, con muchos discursos de la discapacidad, de la normalidad, de la inclusión. Bueno, hay un montón de discursos, de retóricas, yo prefiero decirles retóricas, que andan dando vuelta, que se anclan en nuestra práctica, pero que no cambia nada, que no transforma las relaciones de desigualdad, que no transforma las injusticias. Y este proyecto es un proyecto muy querido para mí, ya se los comenté la vez pasada, porque es el proyecto que iniciamos en CETERA en el año 2000 y que durante muchos años pudimos encontrarnos con compañeras y compañeros de todo el país para trabajar esta idea de esta concepción política de que las diferencias son producciones históricas, políticas, sociales y económicas, y que no es lo mismo las diferencias y las desigualdades, pero que en muchos casos las diferencias terminan produciendo desigualdades. Y en el caso, en lo que a nosotros nos convoca, que es el tema de la discapacidad, sucede mucho esto, ¿no? Pero se están produciendo en forma permanente desigualdades, sobre todo en este momento donde si para el sistema, para el capitalismo, tenés un valor, ¿no? Valés algo, ¿no? En términos de producción, en términos de ahora que la mercancía es el dinero, valés algo. Y si y valés por lo que producís en la sociedad. Nosotros estamos en la clave de los derechos humanos, en la perspectiva de derechos humanos. Para nosotros todos valemos lo mismo, o todos y todas tenemos derecho a tener derechos, a tener acceso a los bienes materiales, simbólicos de la sociedad del mundo. Y estamos en esa construcción política, o sea, nuestra perspectiva es esta. Y tenemos la enorme alegría de empezar con un seminario tan importante, porque la idea no era solo hablar de la discapacidad o de la educación especial, sino hablar de cómo se construyen históricamente las diferencias. Porque esa sería como la convocatoria, porque eso esa concepción, esa forma de análisis nos va a permitir visualizar o percibir otras relaciones sociales, ¿no? Otras producciones y otras desigualdades, y ver cómo se va conformando en el mundo y en nuestro país en particular y en la ciudad de Buenos Aires más, cómo se van configurando y se van naturalizando un sistema que es bastante injusto, que es muy injusto, para algunos sujetos más injustos que para otros. Y estar un sábado a la mañana acá pensando estas cosas, la verdad que a mí me da una alegría enorme y creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Nuevamente le tenemos una deuda, que es que esta actividad se haga en la facultad, en la UMED, para que conozcan la UMED, para que puedan acceder a todas las cosas que se hacen en UMED. En esta oportunidad están un poquito desorganizados con muchas actividades que tienen, pero creemos que los próximos seminarios se van a poder ir a hacer así. Así que muchas gracias al equipo pedagógico y muchas gracias a las invitadas por aceptar este desafío. Y tenemos las recomendaciones de Graciela Morgade, porque hablamos con ella, para preguntarles sobre filósofas que nos pudieran ayudar a pensar estos problemas, que no sé si están bien planteados, les pido disculpas, pero bueno, son las ideas con las que nosotros empezamos a pensar el proyecto y ahora queríamos ponerlas en discusión con ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, entonces, ahora sí, la presentación formal de este panel que nos convoca a pensar enfoques filosóficos sobre las diferencias. Tenemos el orgullo de contar aquí al lado mío a la doctora Alcira Bonilla. Va a trabajar el tema hacia una ética heterónoma del reconocimiento y la responsabilidad en un enfoque filosófico intercultural.
un título que, bueno, que nos convoca a pensar muchísimos conceptos desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de los docentes, los maestros, en este lugar interdisciplinario que nos ayudes a poder trabajarlos. Les presento el currículum, la verdad que es un orgullo. Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y el Ministerio de Educación y Ciencia del Reino de España, licenciada en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía de la USAL, estudios postdoctorales en ética en el marco del programa de investigación de estudios canadienses, docente e investigadora del Ministerio de Educación de la República Argentina, actualmente investigadora principal del CONICET, directora de la sección de Ética, Antropología, Filosofía Intercultural. Trabaja también, fue presidenta en la comisión de doctorado, directora integrante de la comisión directiva de la maestra de Ética Aplicada, con infinidad de cantidad de libros publicados, numerosas revistas académicas. Así que, bueno, para nosotros es un orgullo enorme. Les damos entonces la palabra. Buenos días a todas y todos. Estoy realmente conmovida y agradecida porque siempre cuando estoy con docentes que trabajan sobre todo en escuelas primarias y medias y en educación especial, me siento como en casa. En mi pasado remoto, tengo 74 años, soy profesora consulta de la UBA, ya no profesora regular. En mi pasado remoto me recibí de maestra normal nacional en el año 1957 y de maestra de música. De manera que mis inicios, que fueron por cierto difíciles y fracasaron, fueron por ese lado. Después me dediqué a la enseñanza superior y universitaria, pero en la enseñanza superior me tocó trabajar en ámbitos muy enriquecedores de la provincia de Buenos Aires. Fui profesora y regente del turno de la noche, tengo que decirlo, del Instituto Superior Ricardo Rojas de Moreno, y fui profesora, quizá de las pioneras, del Instituto Superior de Formación Docente de la ciudad de 25 de Mayo. Bueno, de manera que claro. Buenísimo. Bueno, entonces tengo realmente, después que volví del exilio y demás, me dediqué realmente solo a la enseñanza universitaria y a la investigación, pero siempre conservé ese corazoncito vinculado con la docencia y sobre todo vinculado con la docencia en la provincia de Buenos Aires. Entonces, me siento en casa y gracias por invitarme, tanto a las autoridades de la Secretaría de Educación de la UTCTERA, a las autoridades y docentes de la diplomatura y bueno, a todas y todos ustedes. Voy a empezar de un modo un poco anómalo, extraño, bueno, siempre hay que ser anómalo, por supuesto, la charla, porque voy a empezar la charla con un homenaje a personas que dedicaron su vida al otro, que dedicaron su vida en parte, en unos casos totalmente en el otro caso, a la cuestión de los derechos humanos y las personas con discapacidad. Por eso quiero empezar recordando, por un lado, perdonen porque esto es duro para mí, por un lado a dos de las monjas francesas desaparecidas, a Alice Domont y a Léonie Duquet. Ellas llegaron a la Argentina en el año 1967. Yo las conocí y trabajé con ellas. Y en ese momento su congregación, las Hermanas de las Misiones Extranjeras, que habían llegado al país en el año 1949, su congregación las destinó a la Casa de la Catequesis de la recién
instalada diócesis de Morón. ¿Qué tiene que ver esto con la discapacidad? Esto tiene que ver porque las monjas francesas, la hermana Gabrielle Echevarne, un poco antes, habían instalado en el país por primera vez catequesis para chicas y chicos discapacitados, con diferentes estilos y grados de discapacidad. Y en la Casa de la Catequesis de Morón, justamente, entre otras misiones, tanto Alice Domon como Léonie Duquet tuvieron este cometido, tuvieron que dedicarse a esto. Catequesis entendida no como evangelización en el sentido doctrinal, sino catequesis entendida como atención, escucha, cuidado del otro y promoción del otro. En este sentido, ellas organizaron, por ejemplo, campamentos, un trabajo muy importante con las familias, etc. Y hay un tema para decir terrible. Entre esos chicos y chicas estaba Alejandro, un hijo de Videla, discapacitado. Bueno, las monjas, ustedes saben, fueron llevadas de la parroquia de la Santa Cruz el 8 de diciembre de 1977. No digo más. Es mi homenaje a ellas. La otra persona a la que quiero homenajear y que ha sido un querido compañero, colega y alguna vez también alumno, es alguien a quien ustedes han de conocer seguramente. Es el profesor Carlos Heroles. Carlos Heroles luchó incansablemente, siendo discapacitado él, por los derechos de las y los discapacitados y esos derechos considerados efectivamente como derechos humanos. Por eso es que también traigo conmigo la memoria de Carlos y un librito que salió en el año 2002, me parece, La discapacidad, una cuestión de derechos humanos, ¿no?, donde escriben varias personas, compilado por Heroles y Ferreres, que curiosamente tiene demasiada y triste actualidad. De manera que si no lo conocen, lo recomiendo, porque yo después me voy a referir a algún pasajito del trabajo de Heroles, porque por desgracia es demasiado actual. Ellos están justamente en la línea en la que acabamos de escuchar. Se trata de pensar estos problemas en el contexto político, económico, histórico, social. No es un problema de salud, es un problema de salud, pero es un problema de salud que tiene que ver con un contexto, con un entorno que facilita o impide el desarrollo de las personas. Entonces, con este homenaje comienzo realmente mi exposición. Pero, perdone, no le voy a tomar tantos minutos. A las 6:15 tengo que terminar. Bien. El esquema de la exposición, tenía que preparar un PowerPoint, pido disculpas, me quedé dormida esta mañana. Tengo a mi marido en terapia, en unidad coronaria desde el martes, así que las cosas no me resultan tan fáciles. Bueno, pero el esquema de la exposición es el siguiente. Por un lado voy a explicar el título, y eso me va a llevar un ratito. Por el otro lado, voy a enfocar todo del lado de los derechos humanos, es decir, mi homenaje a estas personas va por ese lado, y por el otro lado, pensando un nuevo sentido para hablar de los derechos humanos, y por el otro lado voy a utilizar un concepto que yo trabajé mucho en mis estudios sobre filosofía de la migración, que es el concepto de ciudadanías interculturales emergentes, hablando además de las culturas de la discapacidad. Y pensando lógicamente los derechos de las personas discapacitadas como derechos humanos y pensándolos
perdonen por el contexto político fuerte que voy a marcar ahora, pensándolos como derechos especiales, tal cual en la Constitución de 1949 se incluyeron los derechos del trabajador y la familia, los derechos del niño, los derechos de la ancianidad. Entonces, en este sentido es que yo voy a enfocar estas cosas. Bueno, el título de la exposición, que por desgracia me salió medio alemán, me salió muy largo, ustedes perdonen, es Hacia una ética heterónoma del reconocimiento y la responsabilidad o desde un enfoque filosófico intercultural. Yo le había agregado de las diferencias, pero bueno, quedó ahí. Tenemos que explicar varios conceptos que aparecen en el título. Por un lado, el de ética heterónoma. Por suerte, Virginia también es profesora de ética, así que después puede también aclarar algunas cosas. El concepto de reconocimiento, el concepto de responsabilidad y el tema del enfoque intercultural de las diferencias, que es lo que le da sentido a todo lo que yo voy a decir. Entonces recuerden, ética heterónoma, reconocimiento, responsabilidad, enfoque intercultural. Vamos a hablar primeramente de la ética heterónoma. Voy a hablar lento para que puedan tomar nota, a falta de power y de cosas mejores. Entonces, pues soy docente, se dan cuenta. Bien. Hablar de ética es hablar de un enfoque filosófico de la praxis humana, es decir, del obrar humano, de las acciones que nosotros realizamos en cuanto seres humanos, lo que significa no que realizamos meramente como individuos aislados unos de otros, sino como individuos que estamos integrados en distintos grupos, comunidades, sociedades, etc. Sobre esto habría mucho que hablar, pero lo dejamos ahí. A partir más o menos de la modernidad, se plantea una disyuntiva, una tensión fuerte entre lo que se denominan éticas heterónomas y éticas autónomas. La heteronomía, como lo indica la palabra, que es de origen griego, se refiere justamente a la escucha de un imperativo, un nomos, nomos es eso, es norma, ley, de un imperativo que proviene de otro. En griego el otro es heteros, un adjetivo que tiene, como en griego, ¿no? Femenino, masculino, neutro. Entonces, viene de heteron, que es el neutro. Entonces es un imperativo que proviene de otro. Puede ser un imperativo de carácter dogmático, usted hace esto porque yo lo digo, y a mí la autoridad me la confiere una religión, me la confiere el Estado, me la confiere vaya a saber quién. Entonces, esa es una forma de heteronomía, pero también hay otras formas de heteronomía que son las más, diríamos, fuertes en la filosofía, que es que efectivamente la norma venga de afuera, en el sentido de que el afuera pueda ser, por ejemplo, la felicidad, el placer, la utilidad, etc. Es decir, la norma no viene de adentro del individuo, sino que viene en algún sentido de fuera, aunque sea, por supuesto, la persona la que tiene que desarrollar determinadas actividades, obrar en determinado sentido para conseguir ese fin que se le aparece como el orientador de su norma. Así, por ejemplo, en la ética aristotélica, que hoy sigue estando de moda, el fin es la felicidad. ¿Y cómo se consigue esa felicidad? Se consigue siendo excelente. Porque la palabra virtus,
que es que viene del latín, virtud, es lo mismo que la palabra Andreia en griego. ¿Y qué significan? Fíjense qué curioso, el problema del género, Virginia, acá. Aner, andros en griego, significa varón. Vir en latín es varón. ¿Qué es entonces la virtus o la andreia? La virtud del varón. ¿Cuál es la virtud del varón en una sociedad guerrera? Obviamente, ser valiente. Eso se va, por supuesto, resignificando a lo largo de toda la historia. Entonces, un personaje como Aristóteles, que es un buen sintetizador, conceptualizador de todos estos temas, va a distinguir entre los que son las excelencias del conocimiento, las excelencias dianoéticas, las excelencias del carácter, es decir, las éticas, pero también, y cuidadito con esto, las somáticas. Porque hay un ideal de perfección en Grecia que solo se cumple en la muerte. Miren qué tremendo. Ese ideal de perfección, bien visualizado en algunas esculturas y pinturas que nos presentan efebos muertos, o jóvenes, mujeres muertas, es como la condensación de la perfección. Es terrible esto que estoy diciendo. Es decir, perfección igual muerte. Y perfección es perfección física, somática. Perfección ética y perfección intelectual. Esto es para pensarlo mucho. Yo lo pensé estos días, sinceramente. Sabía todo esto y tenía algún trabajo inclusive, ¿no?, sobre este tema del cuerpo muerto y su representación, y me llamó la atención. Y dije, ojo, porque esto quiere decir que no somos perfectos. Esto quiere decir que ni física, ni moral, ni intelectualmente somos perfectos, que todas y todos somos discapacitados en algún sentido, ¿no? Porque la perfección, ¿dónde se cumple? Si se cumple, en la muerte. Y esto es tremendo, realmente. ¡Wow! Entonces, frente a estas éticas heterónomas, hay un gran profesor alemán, el señor Immanuel Kant, a quien todos ustedes conocen, por lo menos de nombre, que dice, no, la norma tiene que salir del propio sujeto racional. Y la norma, no voy a dar las fórmulas de los imperativos, por supuesto, la norma tiene que ver justamente con ese carácter de racionalidad mostrado como el timbre de dignidad del ser humano, lo que hace del ser humano persona y no cosa. Esto es muy fuerte, porque se eliminan las pasiones, se eliminan los sentimientos, se elimina, si ustedes quieren, hasta la responsabilidad. Yo estoy haciendo una descripción un poquito muy particular del caso. Entonces, la base de esta autonomía es justamente ese yo pienso, del que ya nos había hablado un poco antes el señor Renato Descartes, ese yo pienso que justamente se concibe a sí mismo como racional y por lo tanto puede obedecer una norma a la que él, en un proceso lógico, puede elevar a ley universal. Entonces la norma es norma para todos. Esa norma, el que no llega a eso, está en una situación de inferioridad o minoridad, y quienes se sienten en la situación de superioridad, por lo tanto, son los que a su vez se van a sentir obligados no solo a procurar que los otros asciendan a ese grado de racionalidad,
si no se van a sentir obligados a normar al resto. Bueno, esto es así. Con las éticas discursivas contemporáneas pasamos de este yo pienso al nosotros argumentamos. Hay una comunidad de argumentación de iguales, ojo con esto, que es la que establece la norma. El problema para mí, siempre muy serio, fue quienes entran en la comunidad de argumentación. Cuidado, porque las hermosas palabras y difíciles de quienes hacen esta ética argumentativa encierran un poco esta trampa. De la misma manera que había minoridad en el pensamiento kantiano, hay aquí también quienes pueden estar excluidos de la comunidad de argumentación si nosotros consideramos cuáles son para ellos las características que tienen que tener estos sujetos que entran en la comunidad argumentativa. ¿Hasta acá me siguieron? Bueno, dejo esta pelea que sigue hasta el día de la fecha y paso a hablar de otra ética heterónoma, es decir, una norma que viene de afuera, pero que no es ni la norma impuesta por los pastores, los tutores, etcétera, los dogmas, ni la norma impuesta desde una idea acerca de la felicidad, el placer, la utilidad, etcétera. Bueno, antes de esto, una pequeña cosita. Hay un autor contemporáneo ya fallecido que muchos deben de conocer, que es Paul Ricoeur, que señala que en ese ideal kantiano de autonomía se esconde también algo que nosotros, si lo pensamos temporal e históricamente, podemos darnos cuenta. Ese sujeto que se pretende autónomo no es un sujeto ni omnipotente ni invulnerable. Es un sujeto que no solo está sometido a las pasiones, las tentaciones y demás, sino que está sometido a la muerte, a la enfermedad, a la discapacidad, a los huracanes, a los terremotos, etcétera, etcétera. Es decir, junto con la autonomía posible que se puede desarrollar, se da un grado mayor o menor, en todos los casos, de vulnerabilidad. Entonces él, para desplegar esto, utiliza un recurso muy interesante. Él dice, bueno, miren, autonomía la podemos pensar como poder, como potencia de obrar. Yo no les voy a decir todos los filósofos que están metidos adentro de esta frase. Bueno, la podemos pensar como poder, como potencia de obrar. Y esta autonomía la podemos contrastar con una no potencia, con un no poder. Y él despliega en distintos niveles esta potencia y esta no potencia, oponiendo, tensando niveles de autonomía con niveles de fragilidad o de vulnerabilidad. Entonces, él dice, tenemos, por ejemplo, un poder de decir, un poder de hablar, pero frente a ese poder de decir, que está, por supuesto, limitado en muchos casos, hay un poder de no decir, hay un poder de no hablar. Yo que me voy haciendo vieja, cada vez veo que desde afuera me van restringiendo el poder de decir. Y cuando mi mamá, 101 años, recibe al médico, el médico me dice a mí, ¿qué le pasa a la señora? Digo, pregúntele a ella. Bueno, porque gracias a Dios puede decirlo. Entonces, ahora ya no tengo más problemas porque la médica que viene es como yo. Entonces, bueno. Entonces, frente a este poder de decir de las personas y de los grupos en la sociedad, se dan distintos niveles del no poder decir. Niveles que pasan desde la imposibilidad real, física, de hablar,
en distintas formas, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, hasta las prohibiciones del hablar. Por ejemplo, no se toma en cuenta la palabra del niño. Nosotros estamos en el Comité de Ética de la Facultad de Filosofía y Letras y cuando nos pasan protocolos de investigación donde los sujetos de la investigación son chicos o adolescentes, decimos cuidado, por favor, consentimiento conjunto, no consentimiento de los padres o tutores solamente. ¿Por qué? Porque a los chicos y a los adolescentes lo que se les impide, no se les toma en cuenta la palabra. Lo mismo ha sucedido con grupos humanos y las lenguas que hablan. No voy a pasar acá revista a todo eso, solamente un pequeño ejemplo que quizá alguna o alguno de ustedes conoce mejor. Después de la guerra Guazú, de la Gran Guerra, de la Triple Alianza, Argentina, Uruguay, Brasil contra el Paraguay, que en realidad lo hicieron pelota porque era el país más desarrollado de América del Sur en ese momento. Bueno, después de la guerra Guazú, que le quitó al Paraguay 2/3 de su superficie, además, etcétera, que mató a casi todos los varones y demás, se prohíbe hablar guaraní en Paraguay. Tuvo que pasar mucho tiempo para que el guaraní fuera nuevamente una lengua oficial. Pero la prohibición era tremenda. Es decir, prohibición de hablarlo en serio, con penas de prisión y muerte. Entonces, se dan cuenta cómo se matiza este tema de la potencia y de la imposibilidad. Viene de dentro o viene de fuera. Y la mayor parte de las veces, que es lo que estábamos hablando hoy, viene de fuera. Segunda cosa, muy parecida a esta, por supuesto, con otras características, la posibilidad de actuar. Es decir, ¿actuar sobre qué? Y dice Rickard, sobre el curso del mundo, sobre los otros. ¿No? Posibilidad, imposibilidad. También tenemos ese juego. Y otra cosa que es sumamente importante y que cada vez nosotros la vamos pensando mejor, es la posibilidad que tenemos como seres humanos, tanto como personas individuales, como grupos y comunidades históricas, de poder reunir y pensar nuestra propia vida en un relato coherente, inteligible y aceptable. Nosotros decimos, pero ese es de todos los días. No es de todos los días. Hay personas que no lo pueden hacer por determinada discapacidad. Hay personas a las que se les impide hacerlo. De hecho, todas nuestras luchas por la memoria tienen que ver con eso. ¿Se entiende? Es decir, tuvimos que reescribir la historia. Entonces, estos son temas realmente importantes para tomar en cuenta. Pero estábamos hasta ahora con esa dicotomía entre autonomía y vulnerabilidad, tratando de salir de la discusión entre las éticas heterónomas y las autónomas, a través de otro modo de pensar la autonomía. Cuando nosotros pensamos la heteronomía, cuando nosotros pensamos la autonomía, la pensamos principalmente como esa característica, digamos, que le da su identidad, su ser, a un individuo que fundamentalmente es varón, blanco y protestante. Es decir, esa es la concepción moderna que se instala en los orígenes del capitalismo y sigue hasta nuestros días. Entonces, piensen ustedes qué fuerza tiene esto en la formación de los imaginarios sociales y de las formas como las personas se identifican con unas o con otras figuras. Frente a esto, nosotros podemos pensar desde otro lugar la norma. Podemos pensar una norma heterónoma, pero que venga o que sea, diríamos,
lo importante, lo esencial de lo que yo llamaría una ética del concernimiento. Es decir, del sentirse implicado, convocado, concernido por el otro. Y por el otro en cuanto ser, sobre todo, vulnerable, sufriente, que necesita de algún cuidado especial. Lo estoy diciendo con palabras sencillas por el tema que nos convoca. Entre estas éticas del concernimiento o éticas del hacerse cargo, encontramos dos formas que a mí me parecen interesantes, que son lo que yo llamaría una ética responsiva, es decir, de respuesta. Ahora vamos a aclarar un poquito, que sería la ética que en principio desarrolló un pensador francés notable del siglo XX, que fue Emmanuel Levinas, bueno, francés en realidad de otro origen, pero... Y la ética de la responsabilidad de Hans Jonas. La ética de la responsabilidad de Jonas, después me voy a referir un poquito a ella, es también para tomar en cuenta. Pero respecto de esta otra ética heterónoma, me voy a referir a un texto de una compatriota nuestra muy querida, que vive en México, que es la doctora Silvana Rabinovich. Silvana, una gran estudiosa de Levinas, de Buber, de todo el pensamiento judío y árabe contemporáneo, gran defensora del pueblo palestino, aunque ella es judía de estricta observancia, dice lo siguiente: esta ética heterónoma, cito, al exigir al yo que se responsabilice por él, independientemente de su voluntad, esta ética heterónoma, al exigir al yo que se responsabilice por el otro, independientemente de su voluntad, llega a pensar que el otro es quien otorga realmente la condición de sujeto al yo. Es decir, no partimos de un yo sujeto, sino que partimos de un otro que al invocarme, al convocarme desde su rostro, dice Levinas, rostro pero como qué, rostro como expresión de su sufrimiento, de su dolor, de su muerte, etc. No olviden que Levinas estuvo en los campos de concentración. Todo esto, otro es el que me convoca y me hace ser de alguna manera. No es que yo soy poderoso y por lo tanto voy desde mi poder al otro. No, es justamente al revés. Es el otro, y esto lo vi con mucha claridad cuando Diana Viñoles hizo su biografía de Alice Domon como tesis de doctorado, ese otro que es el que nos va conformando efectivamente como sujetos. Entonces, si el otro es primero, dice Silvana, hay un cambio de perspectiva que va de un yo autocentrado a uno heterocentrado. Esto da lugar a una heterológica o lógica del otro que no se reduce al principio de identidad y cuyo horizonte es la justicia. Y por este lado vamos al tema, obviamente, de los derechos. El sujeto en el tiempo se comprende a sí mismo como una parte de una cadena generacional que no se reduce a la temporalidad y a su posición de presente fugaz. Y el espacio no es objeto de posesión. Y según la perspectiva religiosa desde la que se la aborde, somos siempre extranjeros sobre una tierra que pertenece al Dios, sería la perspectiva cristiano-judía, y musulmana obviamente, o somos hijos de aquella que da cobijo a los dioses, que sería la perspectiva de nuestros pueblos originarios y su concepción obviamente de la Pachamama.
El lenguaje, entonces, no es tampoco una posesión que nosotros imponemos al otro, sino que el lenguaje, en el marco de esta ética heterónoma, se entiende siempre como traducción de la palabra del otro dada al otro. Entonces, desde este punto de vista de la heteronomía, no hay lenguas puras ni propias, sino que la buena nueva consiste en descubrir la promesa que anida en la pluralidad babélica. Babel, ¿se acuerdan del famoso mito de la torre que aparece en la Biblia? Entonces, en un mundo, y concluyo la cita, que privilegia el poder y la propiedad, en una búsqueda febril de seguridad, la heteronomía no tiene buena fama, porque obliga a confesar que lo único, lo propiamente humano, es la vulnerabilidad y la desposesión. En otras palabras, concluye Silvana, somos siempre exiliados. La figura de Adán es emblemática, Adán arrojado del paraíso, es emblemática de este sujeto heterónomo. Podemos hablar de otras figuras. Nosotros tenemos un pasado reciente de exilios y muerte, a las que podemos aplicar indudablemente esto. Bueno, no sé si se me entendió hasta acá. Bueno, vamos en 5 minutos y termino a lo que me falta, es un montón. El reconocimiento. Decíamos, ¿qué es el reconocimiento? El reconocimiento es la respuesta humana de vida a la humanidad de todo ser humano. Y yo ampliaría la definición pensando en seres no humanos. Es la respuesta humana de vida a todo aquello que efectivamente tiene vida. No piensen con esto que yo soy antiabortista, no me confundan. No me confundan, ese es otro tema para discutir ampliamente, pero digo, por lo tanto, el reconocimiento es un proceso a la vez teórico, de conocimiento, y práctico. Es una tarea, es un proceso dinámico que se desarrolla siempre en contextos conflictuales, contextos que en general, como se dijo hace un rato, hacen desiguales a quienes son iguales, al hacer que unos seres humanos valgan y cuenten más que otros. Nuestra historia humana, en este sentido, es la historia de la inhumanidad, realmente. Inhumanidad que podemos seguir. Yo después les voy a mandar el texto, si ustedes lo pueden distribuir, para que tengan algunos ejemplos, que podemos hacer algunos jalones importantes. Pero desde, diríamos, la antigüedad hasta la actualidad neoliberal, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ha respondido históricamente a esta humanidad? Históricamente se ha respondido a esta inhumanidad con resistencias y luchas de liberación. Resistencias y luchas de liberación política, económica, social, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, reconocimiento implica siempre una dialéctica de lucha por la liberación de la pluralidad. Hay una constelación conceptual vinculada al reconocimiento, que es respeto, responsabilidad, reciprocidad, sobre la que no puedo decir mucho ahora. Entonces, vamos a la responsabilidad. Decíamos, uno de los grandes autores contemporáneos, Ricard, señaló que en la ética contemporánea, el lugar de otras categorías lo ha ocupado la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad respecto del otro, nos dice Levinas, no se reduce a un pensamiento, sino que justamente es el cuestionamiento, como vimos en el fragmento de Rabinovich, es el cuestionamiento de un yo soberano
que queda efectivamente cuestionado por la muerte, la mortalidad, la fragilidad propia y del otro. La soberanía del yo, él usa unas palabras de Pascal, de un pensador francés del siglo XVII, la soberanía del yo puede reconocerse como aborrecible en este sentido. ¿Por qué? Porque es la causante de la injusticia. Y el lugar bajo el sol que buscan los seres humanos como imagen y comienzo de la usurpación de la tierra toda. Fíjense qué fuerte. No está hablando Levinas, está hablando un tipo que estaba allá en el siglo XVII y escribió esos famosos pensamientos. Es decir, la responsabilidad respecto de otro se expresa como un mandamiento en el rostro del otro, entendido en el sentido en el que yo dije antes. Por lo tanto, dice Levinas para ir concluyendo, la sumisión al mandamiento que ordena al hombre responder de otro, tal es seguramente la denominación severa del amor. Es decir, amor es eso. Todo lo demás, violines, rosas, flores, todo lo que ustedes quieran. Pero amor es eso. Los derechos, por lo tanto, no son los derechos del yo. Los derechos no emanan de ese yo autónomo, como parece ser un poco lo que aparece en la Declaración de Derechos Humanos del 48, en los pactos del 66, etc. Todo muy bueno, no lo tenemos que tirar. Pero los derechos son fundamentalmente, como dice Levinas, los derechos del otro hombre. Y podríamos ampliarlo, como yo dije hace un rato. Los derechos son los derechos del otro. Entonces, esa es una forma de entender la responsabilidad como respuesta, como responsividad, diríamos, afinando un poco el término. Ese otro autor que yo le cité, que es Hans Jonas, que también estuvo en la guerra, etcétera, etcétera, y que se vio muy bien, estuvo en la guerra, luchó en la guerra, como parte de la brigada judía del ejército de ocupación británico, que fue a Alemania, ¿no? Entonces, esa otra forma de entender la responsabilidad, él la trabaja más bien en un contexto de estudios de biología, etcétera, que hace después cuando se va a los Estados Unidos a investigar, y escribe como obra de su época de jubilado un trabajo interesantísimo que se llama El principio de responsabilidad. Bueno, allí define la responsabilidad de varias maneras, pero hay una muy cortita que se las quiero decir porque la pueden anotar y la pueden también practicar. Él define la responsabilidad como el deber del poder. Es decir, si tengo un poder, tengo un deber. Es un poco menos, diríamos, fuerte la propuesta que la de Levinas. Levinas no dice, yo soy del otro, estoy combinado por el otro. Dice, es el deber del poder. Deber del poder, por ejemplo, que lo ejemplifica con el deber que tienen los padres hacia sus hijos. Pero de allí salen muchos deberes del poder. Por ejemplo, él es el autor que por primera vez habla de los derechos de la futura generación. Entonces, ven diríamos, la fuerza que tiene esto. Bueno, tengo que dejar por acá. Yo brego por este tema de los derechos considerados como derechos del otro, la dignidad pensada, como hace Enrique Dussel, desde las situaciones de vulnerabilidad y desde la emergencia, para usar un término de Roy, que es un filósofo argentino también, pensada desde la resistencia, desde el reconocimiento, etcétera, y pienso en la idea de estas ciudadanías interculturales emergentes que tienen que ver con las diversas culturas de los distintos grupos que integran nuestra sociedad. No solamente grupos que vienen de proveniencias diversas, chinos, coreanos, bolivianos, etc. No me estoy refiriendo a eso, sino los diversos grupos con los que efectivamente convivimos todo el tiempo, que pueden ser extranjeros o nacionales, y que por características
que pueden ser físicas, que pueden ser mentales, que pueden ser generacionales, etc., bueno, presentan efectivamente diferencias no solo a ser tomadas en cuenta en respuesta a este mandato de responsividad, sino diferencias que también pueden ser consideradas desde este lugar de que todos somos discapacitados, pueden ser consideradas por un lado como carencias, pero a veces también como un bien y una posibilidad de desarrollo particular. En este sentido cito un ejemplo y con esto termino. Yo tengo un gran amigo que va a venir en marzo a intervenir en una jornada nuestra, que es un profesor de Milán, Massimo Venturi Ferriolo, sordo, como una tapia. Sordo desde los 2 años por una meningitis. Tuvo, por supuesto, una educación bastante importante. Es, en este momento, quizá el mayor filósofo de los jardines y los paisajes. Esto que parece también tan poético, etcétera, etcétera, no. Es un enorme compromiso. Y es un enorme compromiso porque él desarrolló toda una filosofía de la percepción visual, que es la que tiene, obviamente, y una filosofía del jardín y del paisaje vinculado, en principio, a los mitos fundantes del mundo mediterráneo, es decir, la diosa madre, etc., pero después fue trabajando con los mitos fundantes de otras culturas y llegó, por supuesto, a nuestras culturas originarias, el gran mito fundante de la Pachamama, y a partir de esto fue asumiendo además un posicionamiento ético interesantísimo. Él era del directorio de la Fundación Benetton. Cuando lo mataron a Santiago Maldonado, renunció al directorio con una carta a Benetton ejemplar, que también se las puedo mandar porque hicimos la traducción y la hicimos traducción. Así que quiero decir con esto, fíjense cómo se puede hacer, como dice el refrán, de necesidad-virtud también, y cómo nosotros tenemos que estar atentos a ese no llamado, a ese imperativo del otro, que en un caso puede tener una figura, en otro puede tener otra. Los rostros son innumerables, tan innumerables como los seres que pueblan este planeta. Pero los rostros son siempre convocantes, pero convocantes con fuerza de ley. Es decir, son convocantes como imperativo. Con esto termino. Muchísimas gracias, Alcina. Sí, nos dejas pensando muchísimo en esto de la ética y la responsabilidad por el otro, por los rostros del otro. Nosotros como educadores permanentemente estamos reflexionando sobre eso. E introduce de algún modo la temática, sí, que va a trabajar Virginia Cano, que nos lleva preguntando justamente por la ética, la diversidad en tiempos de neoliberalismo, ¿no? Justamente los tiempos que excluyen el lugar del otro y aparecen aparentemente otros discursos, si se puede, ¿no? Los discursos donde aparentemente uno se salva o se podría salvar otro, de él, digamos, solo. Entonces, bueno, en este panel que nos vamos a presentar ahora, ética, diversidad y neoliberalismo, justamente precarización subjetiva, el lugar subjetivo, vamos a empezar a preguntar, y las resistencias afectivas, las resistencias que pueden dar lugar a los cuerpos y a estos movimientos, que bueno, vamos a poner en discusión si es solo, si es con otro, de qué modo, ¿sí? Presentamos entonces formalmente a Virginia Mabel Cano, doctora en Filosofía, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, muchísimas gracias por estar, licenciada en Filosofía de la misma facultad, también investigadora adjunta del CONICET, realiza innumerables, está becada, también tiene beca estímulo por la temática de la subjetividad en Nietzsche, subjetividad y crítica, ha participado en diferentes proyectos de investigación, tanto en el UBASIT como el PIC,
directora del proyecto de reconocimiento institucional, también con diferentes publicaciones y libros que nos ponen a pensar este lugar, digamos, de la potencia subjetiva justamente en tiempos de neoliberalismos, en tiempos de capitalismo. Bueno, ¿cuáles son los espacios que quedan para el sujeto siempre en este contexto de lo colectivo, ¿no? Así que bueno, te doy la palabra. Bueno, ¿qué tal? Primero agradecer la invitación, también como Alcira estoy muy feliz de estar acá y siempre articulando con docentes es un poco, bueno, el lugar donde nos sentimos en casa, ¿no? Yo me voy a parar porque pienso mejor cuando no estoy sentada. Cuando me lo permiten, lo hago. Y aparte así, les miro. Quería empezar con una cita de un texto que se llama Nuestros Amigos, que lo escribe un colectivo, ¿sí? Que se llama el Comité Invisible. Es un colectivo de activismo francés que dice lo siguiente: el desastre objetivo nos sirve en primer lugar para ocultar otra devastación, aún más evidente y masiva. El agotamiento de los recursos naturales está probablemente menos avanzado que el agotamiento de los recursos subjetivos, de los recursos vitales que afectan a nuestros contemporáneos. Si se encuentra tanto placer en detallar la devastación del medio ambiente, es también para velar la aterradora ruina de las interioridades. Cada derrame de petróleo, cada llanura estéril y cada extinción de una especie es una imagen de nuestras almas harapientas, un reflejo de nuestra ausencia en el mundo, de nuestra íntima impotencia para evitarlo. A mí me interesa esa idea de el agotamiento de los recursos subjetivos y la ruina espiritual, dice, que se liga justamente a la moral neoliberal, ¿sí? Lo que ahora podríamos llamar una moral neoliberal que ha hecho justamente del yo el proyecto de realización de cada individuo y que ha hecho en ese sentido del yo una instancia de aislamiento, ¿sí? Lo que garantiza básicamente los discursos que van de los discursos meritocráticos, que por ejemplo vienen directamente de bajada del gobierno, hasta los medios masivos de comunicación, la publicidad, que hacen del yo el proyecto de vida, lo que garantizan es básicamente la desagregación social, digamos, ¿sí? La posibilidad de ir armando vínculos, ¿sí? El yo, en algún sentido, es justamente el agotamiento de nuestros recursos subjetivos, ¿sí? Yo lo que quería plantear hoy era básicamente pensar, diría, en tres conceptos, en tres campos problemáticos. El primero tiene que ver con una reflexión en torno a la precariedad, ¿sí? Sobre la que todas de alguna manera hicimos referencias. El segundo momento, cómo esa precariedad se vincula con la heterosexualidad obligatoria, que es específicamente un poco las líneas que quería tirar, cómo la heterosexualidad normativa produce una precariedad diferencial. Y, en tercer lugar, qué resistencias afectivas podemos desarrollar o incluso venimos desarrollando. Yo lo voy a pensar más desde los movimientos de la disidencia sexual, justamente porque como feminista y como lesbiana es desde allí de donde pienso, para justamente contraponernos a esas ruinas de la subjetividad, ¿sí? Ese agotamiento de los recursos subjetivos que, entre otras cosas, justamente aumentan nuestra precariedad. ¿Sí? Esos serían como los tres momentos a los que me voy a querer referir. Para comenzar a pensar esta cuestión de la precariedad, voy a traer una distinción que realiza una filósofa norteamericana que se llama Judith Butler, quizás la conocen, ¿sí? Es autora del Género en Disputa, Marcos de Guerra. Y Butler distingue dos sentidos de precariedad, ¿sí? O de vulnerabilidad. Va a hablar de un sentido ontológico existencial, al cual va a denominar precariedad, en inglés precariousness, no importa, ¿sí? Una precariedad ontológico existencial, dice, que tiene que ver justamente con el hecho de que somos seres sociales y biológicos, digamos, ¿sí? Es decir, que somos entidades vivientes en ese sentido, que están sujetos a la posibilidad de daño, ¿sí? A la posibilidad de recibir violencia y, en últimos términos, a la fragilidad en general, ¿sí? Esa vulnerabilidad que es constitutiva de tener un cuerpo y de vivir en una sociedad, ¿sí? Nadie, a pesar de los mitos neoliberales, subsiste
por sí mismo, ¿sí? Requerimos de un montón de instancias, entre ellas los otros, las otras, les otros, pero también de infraestructuras, etc. ¿Sí? Nadie, por ende, puede erradicar esa condición de precariedad. Y este es un punto muy interesante de las tesis de Butler. ¿Sí? Hay una precariedad que es constitutiva de lo que somos, a diferencia justamente de los paradigmas neoliberales que parten de la idea de que el yo es un yo autónomo que puede. El punto de partida de Butler, y a mí me va a interesar permanecer en esa reflexión, es que todos somos precarios, ¿sí? Y que eso es constitutivo de lo que somos, de nuestro estar, de nuestro ser extático, es decir, ¿sí? De esta apertura que es constitutiva de nuestra existencia, ¿sí? Siempre requerimos de lo otro y de los otros para permanecer en nuestra existencia. No importa cuánto nos reiteremos a nosotros mismos que somos autónomos, libres y pudientes, ¿sí? Nadie, insisto, vive solo. Bueno, esa primera precariedad, dice Butler, es una precariedad ontológico-existencial, ¿sí? Que, insisto, es común e inerradicable y que de hecho debería ser el horizonte de nuestra ética y nuestra política. Respetar esa vulnerabilidad común que lo que hace es arrojarnos a los otros. Es pensar que somos justamente no sujetos independientes y autónomos, sino sujetos interdependientes, ¿sí? Ese es el horizonte, de alguna manera, de la ética y de la política. Y ahí podríamos pensar justamente con una ética de la responsabilidad, ¿no? Cómo ser responsables a esa interdependencia que es constitutiva de quienes somos, todes, ¿sí? Bueno, Butler va a decir que esta noción de precariedad se distingue de otra noción a la cual va a denominar precariedad, ¿sí? En inglés, precarity, que es una noción, dice, política de la vulnerabilidad y de la precariedad. Dice que, a diferencia de esa precariedad común y constitutiva, hay una precariedad que es política y sistemáticamente inducida, ¿sí? Esa precariedad, que es política y sistemáticamente inducida, no tiene que ver con una condición constitutiva y dada de nuestro carácter interdependiente, de vivir en el mundo con los otros y lo otro, sino que tiene que ver con sistemas de organización social que distribuyen de manera diferencial la precariedad, ¿sí? Es decir, que distribuyen de manera inequitativa e injusta, diríamos nosotros, esa precariedad. Esa precariedad es, por otro lado, el lugar donde sí tenemos que intervenir, ¿sí? El lugar donde nuestras organizaciones políticas, sociales, culturales, simbólicas, distribuyen de manera diferencial la vulnerabilidad, la precariedad, es el lugar donde también tenemos que intervenir a nivel político, ¿sí? Esa precariedad política y sistemáticamente inducida, va a decir Butler, va a ser, por ejemplo, que haya determinadas poblaciones que tengan mayor expectativa de vida que otras, que tengan mayores sostenes institucionales, sociales, simbólicos, culturales, etcétera, que permitan o no justamente la maximización o la minimización de esa vulnerabilidad, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en los trazados urbanos, piensen, por ejemplo, en los trazados cloacales, ¿sí? Cómo llegan o no las cloacas a distintos sectores, a distintos barrios, cómo llega la educación de manera diferencial. Eso distribuye la vulnerabilidad de manera inequitativa y no tiene que ver con una condición común de interdependencia, sino con organizaciones políticas y decisiones puntuales, por ejemplo, en términos de políticas institucionales, políticas educativas, que hace que haya determinados sectores que tengan maximizadas sus condiciones de vida, mientras que otros la van a ver debilitada, ¿sí? Esa precariedad, ¿sí? Esa precariedad política y sistemáticamente inducida es el lugar donde tenemos que intervenir, pero intervenir no con la fantasía de que somos autónomos, sino justamente reconociendo que todos, para existir y para tener una vida más vivible, requerimos de sistemas de sostén, de acompañamiento y de redes, entre otras, institucionales que vehiculizan una vida más vivible para todos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre estas dos nociones de precariedad? Buenísimo. Ahora, a mí lo que me interesa es ligar esa noción de precariedad sistemática, políticamente inducida, a la noción de heteronormatividad. ¿Sí? ¿Cómo podemos pensar esa producción diferencial, política y jerarquizada de la vulnerabilidad a partir de pensar uno de los dispositivos de organización social, que es justamente lo que Butler, la propia Butler, entre otras, ¿sí? Ahí podemos poner a Monique Wittig, a Adrienne Rich, pero me voy a quedar aquí con el pensamiento de Butler, denomina la matriz heteronormativa. Esta matriz heteronormativa, va a decir Butler, tiene una serie de ideales a los cuales va a denominar, siguiendo a Foucault, principios normativos en torno a qué es ser un varón y qué es ser una mujer, ¿sí? Que instala, va a decir Butler, una serie de ideales de coherencia
y continuidad. Voy a tratar de explicar qué son para Butler estos ideales de coherencia y de continuidad. Pero básicamente lo que dice es que esa matriz opera con una serie de ficciones, de ideales y de expectativas culturales que asumen una serie de cosas, diríamos, respecto de los sujetos, ¿sí? Y que van a pensar que esos principios normativos justamente marcan la pauta, si ustedes quieren, la expectativa social que tiene una cultura para el decurso o el desarrollo normal de una persona. Y ahí empieza a escucharse la idea de normalidad, que es una idea que a mí me va a interesar articular, porque me parece que es un lugar donde justamente podemos pensar distintos sistemas de producción diferencial, no solo la heteronorma, pero también el capacitismo. El capacitismo en ese sentido funciona muy parecido, ¿sí? Instala un criterio de normalidad y frente a ese criterio de normalidad toda la anomalía aparece con una jerarquía justamente inferior de alguna manera, minorizada, ¿sí? Como una vida que es menos digna, menos normal, menos feliz incluso, ¿sí? Se abona una serie de ideales culturales que están ligados no solo a lo normal y lo patológico, sino también a la deseabilidad. ¿A qué vida va a ser feliz? ¿Sí? ¿A qué vida es más vivible? ¿Qué vida merece más sostenimiento? Bueno, yo les decía que lo que me interesaba era ligar justamente el funcionamiento de esa matriz heteronormativa con la producción sistemática y diferencial de la precariedad. Recordando, y esto es importante decirlo, que ninguno de estos sistemas de jerarquización, disciplinamiento y normalización social funcionan solos, ¿sí? La heteronorma no funciona solita, el capacitismo no funciona solito, el clasismo no funciona solito, sino que funcionan de manera interseccional, decimos ahora, ¿sí? De manera articulada. Yo voy a estar pensando una de las dimensiones de la producción diferencial de esa vulnerabilidad a partir de la matriz heteronormativa, pero insisto que articula, ¿sí? Y que actúa conjuntamente con otros dispositivos de precarización, de opresión, de dominación y de disciplinamiento. Lo propio de esa matriz heteronormativa, va a decir Butler, es que vincula, dice, de manera causal y expresiva al sexo, al género y al deseo y las prácticas sexuales, ¿sí? Sexo, género, deseo y prácticas sexuales. Va a decir que esta matriz normativa lo que proyecta es una relación de causalidad en términos del sexo, el género, el deseo y las prácticas sexuales, y visto de manera invertida, por así decirlo, espera una relación de expresión entre el deseo y las prácticas sexuales, el género y el sexo. Vamos a ponerlo un poquito más en criollo, digamos, ¿sí? ¿Qué se espera? Se espera que frente a determinada anatomía sexual, ¿sí? Y aquí habría que recordar que la construcción del dimorfismo sexual, la idea de que los cuerpos se dividen en dos, es una construcción biomédica, culturalmente determinada, ¿sí? Que se arroga, sin embargo, para sí la idea de que es precultural, prediscursivo, ¿sí? Que habría supuestamente una diferencia anatómica natural respecto a la cual el saber médico, cultural, etcétera, no tendrían nada que decir, digamos que estaría dada, y que esa diferencia biológica justifica de alguna manera una diferencia de género. Así, frente a un sexo masculino, digamos, ¿sí? Lo que se espera es que el género de ese individuo sea el género masculino, que se identifica como un varón, ¿sí? Y que ese género a su vez sea causa de determinados deseos y prácticas sexuales. ¿Cuál es la idea? La idea es que un varón tiene que sentir deseo hacia las mujeres, ¿sí? Y no solo tiene que sentir deseo hacia las mujeres, sino que tiene que expresar ese deseo en prácticas sexuales específicas. Y esto también es importante, ¿sí? No solo regula hacia quién va el deseo, sino que exactamente regula una serie de prácticas, ¿sí? La lógica coital, ¿sí? La idea de que el sexo es eminentemente la penetración de un pene hacia una vagina tiene mucho que ver con esas expectativas y esas fantasías, incluso sexuales, respecto de qué se considera el desarrollo normal de un individuo. Visto para el otro lado, si uno ve a una persona que siente deseo, por ejemplo, hacia las mujeres, va a asumir que su género tiene que ser el masculino y que por ende su sexo tiene que ser el sexo identificado como masculino, ¿sí? Esas son las relaciones de causalidad y expresión, ¿sí? Esas relaciones de causalidad y expresión se diseminan en muchos sentidos. No solo van a regular las prácticas sexuales, como veíamos, sino que también van a regular una serie de conductas. Por ejemplo, ¿qué ropa nos podemos poner? ¿Sí? ¿Qué tipo de función en nuestras familias, en nuestros vínculos eróticos, en nuestros vínculos amistosos podemos tener o no? ¿Sí? Hay una serie de regulaciones en torno a la feminidad y la masculinidad que garantizan justamente esas líneas de coherencia y de continuidad, dice Butler.
La matriz entonces va a proyectar esas expectativas y lo que va a hacer es cada vez que alguien rompa con esas expectativas, pensar que allí hay un problema de alguna manera, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, tiene una anatomía que el saber biomédico asigna a la anatomía femenina, pero tiene una identificación masculina, ahí introduce un quiebre, ¿sí? Va a decir Butler una discontinuidad, una incoherencia. ¿Cuál va a ser el problema? Uno diría, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que esas incoherencias, digamos, y esas discontinuidades se pagan carísimo, ¿sí? Esas rupturas de las expectativas sociales heteronormativas tienen un costo en los individuos y en las poblaciones enormes que tiene que ver con esa vulnerabilidad. Butler va a decir, de hecho, que en la medida en que nos ajustamos más a esos principios normativos, nuestra vida se vuelve más vivible y habitable, y en la medida en que nos alejamos de esos principios normativos, que de alguna manera fallamos a esas expectativas sociales impuestas por la matriz heteronormativa, nuestra vida se vuelve más vulnerable, va a decir más inhabitable, ¿sí? Fíjense, inhabitabilidad, ¿sí? Romper con esas expectativas sociales hace que nuestra vida sea menos vivible, más hostil, más vulnerable, más inhabitable, ¿sí? Las expectativas entonces, en torno a estos ideales de continuidad, a los ideales de género, respecto de una feminidad deseable y de una masculinidad deseable, producen inevitablemente y en un mismo movimiento la idea de que hay modos de ser menos deseables, menos humanos, menos legítimos y menos posibles, ¿sí? Acá podemos recurrir a un montón de experiencias de nuestra vida diaria, ¿sí? Esto que es un planteo teórico conceptual con cierta abstracción, tiene concreciones muy específicas. Creo que no le debe haber pasado a casi nadie que alguna vez no haya recibido una corrección en términos de género, que alguien no les haya dicho, eso no es de señorita, eso no es de mujer, eso no es de varón, ¿sí? Esos microcorrectivos tienen que ver justamente con pensar la eficacia de estas normas culturales, ¿sí? Normas culturales que muchas veces nosotras mismas reforzamos en los demás, ¿sí? Lo podemos reforzar desde la negativa, y ahí es muy claro cuando alguien te dice no puedes hacer eso porque no es de señorita, hasta desde la positiva, cuando reforzamos. Por ejemplo, caso clásico de la feminidad, dos lugares típicos de los ideales de la feminidad: juventud y belleza, ¿sí? Juventud, belleza y delgadez, que ahí hay otro de los dispositivos de normalización corporal, ¿no? La fuerte gordofobia que afecta a nuestra contemporaneidad. Adelgazás, capaz estás en el peor momento de tu vida, te quedaste sin trabajo, te peleaste con tu novia y perdiste 10 kilos. ¡Qué linda que estás! Me estoy muriendo. No como hace 10 días. ¿No? Bueno, eso, que es un elogio, refuerza, sin embargo, los ideales de coerción corporal, de normatividad corporal, de manera positiva. De hecho, es mucho más difícil desandar esos caminos que desandar cuando alguien te dice, no puedes hacer esto porque sos mujer. Bueno, ahí capaz te agarra el momento de, no, a mí no me digas. Pero cuando alguien te elogia, cuando alguien te enseña a desear, por ejemplo, ser joven, ser delgada, etc., es mucho más difícil desandar esos ideales que justamente no vienen solo de afuera, sino que están, va a decir Butler, siguiendo Foucault, interiorizados, ¿sí? Insisto, no es solo ese bombardeo de los medios masivos de comunicación, de la familia, de mamá y papá o de la cena familiar donde te preguntan si tenés novio, por ejemplo, sino también la incorporación, la interiorización de esa norma. Nosotras mismas y nosotros mismos muchas veces reforzamos esas normas, queremos adaptarnos a esas normas, ¿sí? Por supuesto que, por suerte, no hay experiencia, no hay existencia que no tenga de alguna manera alguna instancia de corrimiento de esa norma, ¿sí? No hay que ser lesbiana para salir de la matriz heterosexual. Es un lugar muy claro de ruptura de la matriz heterosexual, ¿sí? Que recibe una violencia y una estigmatización social muy puntual, pero los modos de correrse de esas expectativas heteronormativas son muchas, ¿sí? E insisto, no es la única manera de ser homosexual, lesbiana, trans, etcétera, sino que tiene que ver también con esas pequeñas rupturas en términos de las expectativas sociales de qué es ser un varón y qué es ser una mujer. Les quería leer un pasajecito ahora para pensar esto justamente, de un texto que yo se los recomiendo mucho. Tienen un buen lugar para entrar a lecturas feministas contemporáneas no académicas. Es este texto de Virginie Despentes, ¿sí? Virginia Despentes es una francesa
muy conocida ahora porque se hizo bestseller con su trilogía Vermont-Subutex, no sé si la conocen, pero bueno, es literata, cinematógrafa, teórica, ¿sí? Es muy interesante. Virginia Despentes se escribe, Despentes. Y el texto se llama Teoría King Kong. Les voy a leer un pedacito de el primer apartado, que se llama Tenientas Corruptas, que es como la especie de introducción al libro. Se los leo salteadito porque es largo, pero les leo unos 2 párrafos. Dice: escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal cogidas, las incogibles, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginia Despentes me parece un asunto más interesante que ningún otro. Me parece formidable que haya también mujeres a las que les guste seducir, que sepan seducir y otras que sepan casarse, que haya mujeres que huelan a sexo y otras a la merienda de los niños que salen del colegio. Formidable que las haya muy dulces, otras contentas en su feminidad, que las haya jóvenes, muy guapas, otras coquetas y radiantes. Francamente, me alegro por todas a las que les convienen las cosas tal y como son. Lo digo sin la menor ironía, simplemente yo no formo parte de ellas. Seguramente no escribiría lo que escribo si fuese guapa, tan guapa como para cambiar la actitud de todos los hombres con los que me cruzo. Yo hablo como proletaria de la feminidad. Desde aquí hablé hasta ahora y desde aquí vuelvo a empezar. Siempre me he sentido fea, pero tanto mejor porque esto me ha servido para librarme de una vida de mierda junto a tíos amables que nunca me habrían llevado más allá de la puerta de mi casa. Me alegro de lo que soy, de cómo soy, más deseante que deseable. Escribo desde aquí, desde las invendibles, las torcidas, las que llevan la cabeza rapada, las que no saben vestirse, las que tienen olor feo, las que tienen los dientes podridos, las que no saben cómo montárselo, esas a los que los hombres no les hacen regalos, esas que follarían con cualquiera que quisiera hacerlo con ellas, las mazorras, las putitas, las mujeres que siempre tienen el coño seco, las que tienen tripa, las que querrían ser hombres. Pero también escribo para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, los que no son ambiciosos ni competitivos, los que no la tienen grande ni son agresivos, los que tienen miedo, los que son tímidos, vulnerables, los que prefieren ocuparse de la casa que ir a trabajar, los que son delicados, calvos, demasiado pobres como para gustar, los que tienen ganas de que se la den por el culo, los que quieren que nadie cuente con ellos, los que tienen miedo por la noche cuando están solos. Porque el ideal de mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía plástica, madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buena ama de casa pero no sirvienta, cultivada pero menos que un hombre, esta mujer blanca, feliz, que nos hacen poner delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos, aparte de romperse la cabeza con poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista. Un texto maravilloso. Lo van a ir a buscar. El texto es tremendo, es contundente para mí respecto de eso que a mí me interesa, que es el lugar fallido de los ideales, ¿sí? Si bien hay normas culturales sumamente rígidas en un montón de sentidos, también muy contradictorias, es muy difícil ser esa a la que deberíamos aspirar a ser, porque incluso los mandatos pueden ser antagónicos, ¿no? Pero siempre muchos y coercitivos. Lo que muestra es que nuestras experiencias son fallidas en algún lugar, que todos tenemos, todas tenemos, todos tenemos alguna falla en torno al ideal. Fíjense que la conclusión de Despentes es maravillosa, y es que ese ideal en algún lugar no lo encarna nadie. Sin embargo, ese ideal tiene una potencia, una productividad, una eficacia y un peso en nuestra vida enorme, ¿sí? Bueno, desandar esa pedagogía heteropatriarcal es muy difícil, ¿sí? Y es el trabajo de una vida, y es un trabajo que, a mi juicio, no se concluye nunca, ¿sí? El tercer momento sobre el que me quisiera detener tiene que ver justamente con pensar estas experiencias del fracaso, ¿sí? Cómo, frente a esos ideales normativos de masculinidad y de feminidad, pero en general lo podríamos pensar también de corporalidad, de modos de vida deseable, y hacerlo extensivo justamente no solo a la heteronorma, sino también a cómo opera el clasismo, la xenofobia, el capacitismo, la gordofobia, etc., genera inevitablemente experiencias de fracaso, ¿sí?
todos de alguna manera, fracasamos respecto de esos ideales normativos de qué es un cuerpo, una vida, una subjetividad deseable. ¿Sí? Hay un autor norteamericano que se llama Jack Halberstam que habla del arte queer de fallar. ¿Sí? Queer acá es muy raro, pero raro en el sentido en que es un término importado del inglés, que en general se utilizó como un insulto. ¿Sí? Sería muy parecido, si ustedes quieren, acá a maricón, torta, lesbiana, cuando aparece leído como insulto. ¿Sí? Bueno, la comunidad queer norteamericana, de hecho, se ha apropiado de ese insulto. Nosotros hemos hecho lo propio en términos del orgullo lesbiano, el orgullo trans, el orgullo travesti, el orgullo marica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero fíjense esta idea de el arte extraño, podríamos decir, el arte raro, el arte anómalo, incluso de fallar. ¿Sí? Es un arte fallar también, en el sentido en que es un modo de vida. ¿Sí? Lo que nos enseñan en general es que cada vez que fallamos tenemos que sentir vergüenza. Y aparece la pedagogía de la vergüenza, que es tan eficaz. Como lesbiana, si algo que entiendo muy bien es lo voraz que pueden ser las pedagogías vergonzantes. Esta idea de que lo que vos haces no debería ser hecho, ¿sí? Vos no deberías existir, entonces tenés vergüenza. Y eso produce justamente una devastación de los recursos subjetivos, ¿sí? Y un aislamiento enorme para los sujetos. Yo lo he vivido como lesbiana, cada uno tendrá que pensar dónde ha recibido esa penalización social y esa impugnación y esa pedagogía a través de la vergüenza. ¿Sí? Eso es muy importante para los docentes, para mí, recordar el daño subjetivo y la devastación que implica incorporar prácticas o de punición o de vergüenza en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? La vergüenza es siempre estigmatizante y de ahí no sale nada demasiado interesante, a mi juicio. Bueno, es muy interesante, frente a las políticas y a las pedagogías de la vergüenza, recuperar el arte del fracaso. ¿Sí? Y yo aquí quería pensar justamente cómo el fracaso de la heterosexualidad, y hay algo que también resonaba con lo que decían ustedes, ¿no? Y lo que decías vos también, Alcira, ¿no? Cómo esos lugares que supuestamente son anormales, son problemáticos, son la ocasión de generar algo nuevo muchas veces, ¿no? Son la ocasión justamente de trazar, por ejemplo, resistencias afectivas. En general nos enseñan a temer el fracaso, ¿sí? Dentro de esta moral ecológica del neoliberalismo prima la figura del éxito individual, ¿sí? Y el fracaso aparece justamente ahí también, interviniendo en pedagogías de la vergüenza. Quien fracasa debe estar avergonzado, ¿sí? Y a quien le va mal, aparte, es su responsabilidad individual, lo cual borra todas las condiciones estructurales de desigualdad, inequidad y distribución justamente diferencial de los recursos. Bueno, frente a esas pedagogías hay que reivindicar algo de esa experiencia del fracaso. Primero porque es resiliente, ¿sí? Yo me acuerdo que, esto es una anécdota que cuento siempre, cuando empecé a darme cuenta, digamos, que me gustaban las chicas con este nivel aparte de precariedad en la capacidad de enunciar esa experiencia, no solo sentí vergüenza, sino que sentí que me iba a quedar sola, ¿sí? Que lo que me deparaba eso era una vida de profunda soledad, ¿sí? Y de profundo aislamiento, no solo vergüenza, sino básicamente soledad. Tengo 40 años, las únicas dos lesbianas referentes del mundo eran Sandra y Celeste. Dije, ¿cómo llego a ellas? ¿No? No había nadie. No había nadie más. Y encima se pelea. Bueno, pero eso me daba una chance. Conurbano bonaerense, yo migré a los 20 a Buenos Aires, pero soy del conurbano, por lo cual los contextos son muy distintos. Las grandes urbes, de hecho, funcionan como receptáculos de muchas migraciones de colectivos sexodisidentes, y eso lo sabemos, porque permite otra concentración, otro trazado de vínculos. Encima, estaba en el conurbano, no, era como, bueno, a morir sola. Y hubo algo muy interesante para mí de ese momento donde aquello que aparecía como un fantasma justamente y como un lugar de enorme soledad y de devastación subjetiva, sin embargo fue la posibilidad de acercarme no solo a otra comunidad, luego pasó tiempo, ¿no? Sino también justamente a pensar cómo era posible, a partir de esa experiencia del exilio, porque es un exilio romper con el contrato social, que es heterosexual, esto lo dice muy claramente una también teórica feminista, materialista francesa que se llama Monique Wittig, a quien les recomiendo mucho leer, en textos como El contrato social, El pensamiento heterosexual, dice muy claramente, el contrato social es un contrato heterosexual. Romper el contrato heterosexual es uno de los modos de romper el contrato social, no el único, uno de los modos.
Bueno, esa ruptura del contrato social, ¿sí? Del contrato heterosexual, que tiene un costo, insisto, muy grande en los sujetos, muy enorme, ¿sí? Y que provoca lo que Butler llama una serie de fantasías en torno a el campo de abyección, ¿sí? Las normas culturales, estos ideales normativos, dice Butler, generan un campo de abyección, ¿sí? Un exterior constitutivo, va a decir, que funciona como un exterior constitutivo amenazante, es el lugar donde no queremos terminar. Yo me acuerdo que la primera vez que le dije a mi mamá que me gustaban las chicas, no me acuerdo mucho ni la expresión, ¿sí? Hasta denominarme lesbiana pasó un tiempo, ¿sí? Por eso una identidad a la que no se llega tan fácil, digamos, asumirse, posicionarse, hacer propio ese lugar de enunciación fue un proceso largo en mi vida. Pero la primera vez que se lo dije, no me acuerdo si no usé incluso la palabra gay. No me identifico como gay, para nada. Otras discusiones, pero no importa, me identifico como lesbiana. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, yo te quiero mucho, ¿sí? Lo único que temo es lo que te va a pasar con el mundo. No es que sea yo, ¿sí? Divina, mamu. No, mi vieja nomás, e hizo un camino enorme, pero ese momento fue un momento muy significativo, primero porque ella pensaba realmente que no era por ella, sino por lo que temía del mundo, pero ella era la representante del mundo, ahí, era la que me venía a bajar la ley por el mundo, a decirme que no me iban a querer. ¿Sí? Bueno, eso es doloroso. Hacer de esa experiencia la posibilidad de construir otras redes afectivas ha sido para mí no solo un modo resiliente, sino también el modo de ver en eso que era una experiencia de fracaso, una potencia, en eso que era una falta, una oportunidad, pero no una oportunidad del éxito, ¿no? No una oportunidad de congraciarme con el mundo, digamos, y de ser quien debería ser, sino la posibilidad de lo inesperado, ¿sí? Hay algo muy liberador en el exilio, hay algo muy liberador cuando, ya está, ya no soy quien esperaban, ¿sí? Ya no cumplo en ese lugar, ya quizás puedo hacer otra cosa. Y acá me interesa como tercer elemento señalar la vinculación entre la heterosexualidad obligatoria y la monogamia obligatoria y básicamente los trazados colectivos que están permitidos y vinculados a la heterosexualidad. Ustedes saben que la heterosexualidad funciona siempre como garante de la familia nuclear, ¿sí? De hecho, es uno de los conceptos donde se instala esa idea de que el modo deseable de vivir no es solo siendo heterosexual, sino justamente cómo esa heterosexualidad da lugar a determinados vínculos posibles, ¿sí? La familia, si bien es un vínculo de afectación con los otros, es un vínculo comunitario, colectivo, etc., es también paradójicamente una tecnología de aislamiento y de precarización afectiva. ¿Por qué digo esto? Fíjense que una experiencia sistemática es la idea de que alguien es bueno o malo si se ocupa de su familia, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que esté mal ocuparse de su familia, para nada, está buenísimo ocuparse de la familia. El problema es cuando pensamos que nuestra única responsabilidad radica allí, en ser, por ejemplo, buen padre o buena madre de familia, o buen hijo o buena hija, ¿sí? Paradójicamente, esa vinculación entre la heterosexualidad y la familia nuclear, podríamos decir, que aparte se da también en comunidades de la disidencia, no estoy diciendo que sea solo un problema de los heterosexuales, pero digo, esa vinculación entre heterosexualidad normativa, monogamia y familia, lo que garantiza básicamente son modos de construcción colectiva muy limitados. Y ese es el problema. El problema no es que tengamos familia, el problema no es que querramos a nuestros padres o a nuestros hijos. El problema es que nuestro campo de afectación y nuestro horizonte de responsabilización queda recluido en la familia. Y eso genera una indiferencia social enorme. Entonces podemos tolerar cosas como salir y ver un mundo devastado donde hay personas en situación de calle, donde hay niños pidiendo, donde hay niños que no están yendo al colegio, etcétera, 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 ¿sí? La familia, en ese sentido, no solo es la expresión de alguna manera vincular de esa heterosexualidad obligatoria, sino que también es uno de los sistemas de regulación del neoliberalismo. Nadie aguanta vivir solo, y de eso se dieron cuenta incluso justamente los que nos quieren más solos que nadie, y nos permiten un único horizonte de afectación, que es la familia, ¿sí? Bueno, si te vas a ver afectado por alguien, es por tu entorno inmediato. Con suerte llega a los compañeros de trabajo, ¿sí? Eso ya es un montón. Ese pasaje igual ya es un montón, ¿sí? Porque son vínculos que no están construidos sobre la idea de la naturalidad, ¿sí? De los vínculos sanguíneos, del vínculo nuclear, pero digo, en general, lo que provoca esa vinculación entre la heterosexualidad obligatoria y la idea de familia y de la monogamia es, insisto, una decodificación de la posibilidad de lazos sociales, colectivos y de nuestro horizonte de afectación. Yo les quería leer una carta que escribió...
una activista que lamentablemente ya no está acá con nosotros, activista travesti, que es Loana Berkins, que imagino que la conocen, sí, una genia, ¿cómo la necesitaríamos en estos momentos? Bueno, ella escribió una carta en sus últimos momentos, ¿sí? Cuando estaba a punto de fallecer en el hospital, a sus compañeras. ¿Sí? Yo quería leer esa carta. Dice: queridas compañeras, mi estado de salud es muy crítico y no me permite reunirme personalmente con ustedes. Por eso quisiera agradecerles sus muestras de cariño y transmitirle unas palabras por medio de la compañera Marlene Guayar, otra activista referente de nuestros movimientos, a quien leo esta posta. Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años, ahora es tiempo de existir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti siempre. Un abrazo, Loana Berkins. ¿Por qué me interesa esta carta? Primero, porque no va dirigida a la familia, porque Loana le pasó lo que le pasa a muchas personas de la disidencia sexual y del colectivo de la diversidad sexual, y es que somos expulsadas de la familia, ¿sí? Entonces, va dirigida a sus compañeras de militancia, ¿sí? A sus amigas, a sus amoras, a esas que armaron una red de contención y de cuidado, por ejemplo, en el hospital en sus últimos momentos de vida. ¿Por qué me interesa esa experiencia? Primero, porque el colectivo travesti tiene una producción de una precariedad diferencial enorme, ¿sí? Pero también la potencia de haber hecho de esa enorme vulnerabilidad un trazado de redes afectivas inesperado, ¿sí? Por eso yo les decía, miren este momento de vulnerabilidad al que todos en algún momento estamos sometidos, digamos, todos en algún momento tenemos esa precariedad a flor de piel, digamos, a veces no se nos nota, a veces sí, la necesidad de asistencia y cómo ese exilio de la familia permitió otro trazado de sostén, otro trazado de redes afectivas. Y por eso les decía que no es menor que esté dirigida a las compañeras, que son también sus compañeras de militancia, y que el amor aparezca ligado no a la pareja, no a la familia, sino justamente a ese amor otro, a ese amor que surge de esas comunidades anómalas, podríamos decir, de esas comunidades disidentes que de alguna manera sufren el exilio social y que a partir de ese exilio social son capaces de crear otros modos de vinculación, ¿sí? Ahí ahora sí voy a hablar más como lesbiana, quería traerla a ella porque me parece muy expresivo, pero una de las cosas que yo más valoro y que no lo hubiera dicho nunca, digamos, en mis primeros momentos cuando estaba viendo qué cuernos me pasaba, era que una de las cosas que más iba a reivindicar de mi experiencia como lesbiana no tenía que ver necesariamente con las prácticas sexuales, sino justamente con el colectivo y la comunidad y el modo en que hemos tramitado de manera diferente esas maneras de vincularnos sexoafectivamente. Una de las cosas que ocurre mucho en la comunidad lésbica, porque es una comunidad pequeña, al igual que la comunidad travesti, es que es casi imposible permanecer enojada con tus exparejas, digamos, ¿no? Porque estás bailando en los 3 boliches que tenés y las tenés atrás, ¿sí? Esa endogamia tortillera, ¿sí? Como le decimos nosotros, obliga a tramitar los vínculos, ¿sí? Y en este caso las separaciones de una manera distinta, ¿sí? Una de las cosas que ocurre muy sistemáticamente, no siempre, pero bastante sistemáticamente entre las lesbianas es que somos amigas de nuestra sex. Eso, dentro de la pedagogía heterosexual, es imposible, ¿sí? Porque el ex se muere de alguna manera. Porque se muere, sí, esto trae dolores enormes en las personas, ¿sí? Pensar la lógica del ex es la lógica del duelo, ¿sí? El otro se muere, fracasa el proyecto de pareja, fracasa mi vínculo con el otro se muere de alguna manera simbólicamente y tengo que hacer un duelo. Yo no digo que esto no pase, nosotros también hacemos duelos, pero es muy distinto el duelo de quien sabe que nos vamos a reencontrar en una marcha, nos vamos a reencontrar en una fiesta, nos vamos a reencontrar en una asamblea, que quien siente que justamente el otro tiene que desaparecer de su vida. Como para nosotros es una imposibilidad, también ha hecho la posibilidad de nuevos trazados. Y hay un texto de Foucault donde piensa la homosexualidad, también otras de las comunidades de la disidencia sexual, donde dice que no es tanto la idea de dos muchachos jóvenes besándose y terminando en un cuarto de hotel lo que asusta al poder. Dice, es más bien
dice, los modos de afectación, esos matices inesperados que surgen justamente por fuera de los trazados codificados por la institución, la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Y a mí siempre me pareció una imagen muy interesante para pensar a los colectivos de la disidencia sexual. No es tanto nuestras prácticas sexuales, y no digo que no moleste, porque moleste y porque vivimos en una sociedad obsesionada por las prácticas sexuales de las personas, pero es más bien a lo que da lugar, ¿sí? Es más bien el hecho de que esas prácticas sexuales nos ubican en lugares distintos socialmente, ¿sí? No vamos a ser la mujer que se esperaba que sea, no vamos a ser necesariamente las madres que esperábamos que sean, que se esperaba que sean, etcétera, sino que de alguna manera estamos desplazadas o desplazadas, depende de cada uno, de esos lugares que nos han sido asignados, ¿sí? Es ese desplazamiento y la posibilidad de otras afecciones, de decodificar de otra manera los modos de sentirse responsables por los otros, por ejemplo, por fuera de la lógica de la sangre y de la familia, lo que de alguna manera da una riqueza a esa experiencia que en primera instancia se vivía como una experiencia de exilio, justamente, como una experiencia dolorosa, como una experiencia del fracaso, ¿sí? Hacer del fracaso un horizonte de transformación es, para mí, de los aportes más importantes de estos movimientos de la disidencia sexual. No solamente hay un montón de experiencias para mí en el campo de los movimientos sociales y de los movimientos emancipatorios que tienen que ver con esto, justamente, con hacer de esas experiencias del dolor, del exilio y del fracaso un horizonte de transformación y la posibilidad de modos distintos de percibir el mundo, ¿sí? De modos distintos de pensar las responsabilidades éticas y políticas e incluso, y eso es lo que más me interesa y por eso me gustaba mucho la Carta de Loana, de pensar el amor, ¿sí? El amor no es privativo del amor romántico, el amor no es privativo de la familia, el amor puede ser esa potencia de conexión y de responsabilización por los otros que nos conecta justamente más allá de lo que la sociedad, la moral, las buenas costumbres, la televisión, nuestros padres, etcétera, nos dicen una y otra vez que debería ser nuestra manera de vivir, ¿sí? Es ese lugar para mí, ese lugar, insisto, del fracaso, e insisto mucho con el fracaso justamente porque disloca uno de los sentidos más tradicionales de una meritocracia que avanza a medida que avanza el neoliberalismo, ¿sí? Las políticas de austeridad, etcétera, y es que de esas experiencias del fracaso, que insisto, todas y todos tenemos en algún momento, hay algo para aprender, hay una potencia política en correrse de ese lugar asignado, ¿sí? Y ahí lo pienso nuevamente, como para cerrar también, en lo interesante que es pensar esas traducciones en otros lugares. Si yo les hablaba desde aquí porque tiene que ver con mi experiencia, con mis temas de investigación y básicamente con mi militancia, como militante lesbiana y feminista, pero hay un montón de lugares donde esos dispositivos de organización, disciplinamiento y normalización social generan esos campos de abyección, generan esa vulnerabilidad en las personas. La diversidad funcional, ¿sí? La diversidad corporal tiene mucho que ver con eso, justamente, hacen a la posibilidad de pensar otras maneras que son transformadoras. Por ejemplo, para mí, nuevamente volviendo a Loana, a partir de esa interdependencia constitutiva, de ese hacerse cargo de la vulnerabilidad, de ser hospitalarios con la precariedad y la fragilidad que no es del otro, sino que es nuestra, es de todes, ¿sí? Y eso es lo más importante, ¿sí? Restituir, si ustedes quieren, prácticas de consolidación de redes, de sostén y de soporte que no nieguen la precariedad en común, sino que hagan de esa precariedad el punto de partida, ¿sí? Que hagan, si ustedes quieren, de esa precariedad compartida el horizonte no solo de justicia, sino también de prácticas éticas, ¿sí? De pensar nuestras prácticas cotidianas con los otros, cómo le damos no o no lugar a esa precariedad compartida, que a veces te toca vivir de manera más descarnada a vos, pero a veces me toca vivir de manera más descarnada a mí. Me parece que hay algo muy interesante justamente en dejar de rehuir ese lugar justamente y abrazarlo, por así decirlo. Butler va a hablar de una ética de la cohabitación, ¿sí? De una ética que justamente se piensa en ese horizonte de la precariedad en común. Me parece que restituir este lugar tan potente de la precariedad como un horizonte de transformación y de deslocación de los sentidos comunes de una moral neoliberal que avanza sin parar es una de las potencias más grandes, no solo del movimiento de la disidencia sexual, sino en términos generales de los movimientos emancipatorios sociales, ¿sí? Que han hecho justamente de esa vulnerabilidad, de esos fracasos, digamos, de esa precariedad compartida, fuerza política y horizonte de justicia y de transformación social, ¿sí? Bueno, muchas gracias.
bueno, si les parece, podemos tener un tiempo para habilitar algún tipo de traducciones, de preguntas, de dudas, de inquietudes. A mí lo que se me viene, digamos, pensando el tema de justamente los cercos identitarios para pensar una traducción en relación al rol de la función docente, ¿no? En estos tiempos. Estos cercos identitarios que se producen también al interior, digamos, del campo de la docencia, del campo de lo público, y a esto de justamente que muy marcado en el discurso por ahí neoliberal de caer en la escuela pública, el docente como la figura degradada del docente, y que asocio como que en todos los lugares pareciera que lleva esto a algo del orden de la muerte, de la imposibilidad. Nos deja como maestras, como maestros, en un lugar como de impotencia muy fuerte. Y cómo romper con estos discursos también, no, digamos, no desde la cuestión del género, pero sí desde la función, cómo romper estos cercos identitarios y cómo habilitar algo de la pregunta en relación a lo educativo en clave intercultural y latinoamericana, porque también nos saca de eso, ¿no? Digamos, todo el tiempo los nuevos discursos que vienen en relación a la educación, de ser gestor de la educación, los liderazgos educativos, cómo pensarlo articulando las dos potencias, bueno, en clave territorial, latinoamericana, propia, constitutiva de, bueno, nuestra argentinidad y más allá de nuestra argentinidad. Entonces, bueno, no sé, me quedo pensando en los dos y como que visualizo ahí algo del orden de lo intercultural, lo más propio de lo latinoamericano y lo propio de la afectación, y bueno, ahí lo trato de pensar en la función docente. Eso me llevó a reflexionar, pero la idea es que pueda circular, que hagamos preguntas y bueno, así, sacándonos esto, los miedos desde este lugar de vulnerabilidad en que estamos todos, y sin, por supuesto, pretender, digamos, una formulación teórica del orden de lo filosófico, sino desde nuestras prácticas cotidianas. Que circule el micrófono, ¿sí? Sí, ahora les entregamos ahora las flores, ¿sí? Sí. Dale, entonces, bueno, le entregamos el regalito. Muchísimas gracias. Gracias por venir y ayudarnos a pensar. Así que ahora, bueno, vamos a ver qué sale. Denos unos minutitos para que puedan preguntar. Ahí había una pregunta. Bueno, la verdad, un placer escucharlas, ¿no? Uno siente que se abre la cabeza, ¿no? A poder pensar por ahí muchas cosas que uno viene viviendo, pero poder pensarlas, digamos, en clave de estas cuestiones. Y escuchándote, Virginia, yo pensaba si toda esta cuestión de las maestras, que la verdad somos, como decía Angélica, somos una gran mayoría de mujeres, ¿sí? Y en educación especial esto se potencia bastante, como la heteronorma nos marca, ¿sí? Fuertemente con el discurso de la vocación, ¿no? Que el neoliberalismo vino a reforzar, ¿no? Como para que, bueno, casi sarmientinamente pensemos en esto de que, bueno, tenemos que soportar un montón de cosas. Y una de las cosas que se escuchan, incluso de compañeras, es este juicio a otras mujeres y desde el lugar de, bueno, si si haces paro y la vocación donde está, ¿no? Y si le dedicas tanto tiempo por ahí a la política y que haces con tus hijos, pero también se escucha hacia madres de niñes, ¿sí? Esta cuestión, bueno, no, pero si va a trotar, entonces debería tener tiempo, ¿cómo, no? ¿Cómo no se ocupa de los niños? Y a mí se me viene ocurriendo una idea que no es nada original, me imagino, ¿sí? Pero que, bueno, yo soy referente ESI en las dos escuelas en las que estoy, a la mañana una escuela integral interdisciplinaria con niñas y a la tarde en una escuela para jóvenes y adultos con discapacidad visual. Y bueno, el trabajo con esto me viene más haciendo pensar algunas cosas, y una de las cosas que
que vengo pensando es que es una deuda importante que la educación sexual integral esté también en las universidades, porque nos encontramos, ¿sí?, muchas veces con profesionales a los que tenemos que recurrir cuando se activa un protocolo, que no tienen perspectiva de género, ¿sí? Y además de que el Estado no está amparando, ¿no? Entonces de pronto, bueno, tenés que activar un protocolo por un abuso, pero esa señora, ¿sí?, que tiene ese niño que pasó por una situación de abuso, no tiene dónde ir a vivir, ¿sí? Y el Estado y los profesionales que intervienen tampoco se hacen cargo, digamos, de esta situación. Digamos, hacerse cargo en el amparo, ¿sí?, en la precariedad, en unirse en la precariedad, en pensar en la precariedad propia y del otro. Y teniendo en cuenta que somos muchas mujeres, ¿sí?, está bueno que ahora podamos relanzar esta idea de la comunidad en la precariedad, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, porque la verdad que me parece que está buenísimo para poder ponernos a pensar en esto. Preguntas, recuerden, digamos, vamos a seguir habilitando preguntas y después saben que va a haber un receso y continuamos con la gente de la, digamos, de la especialización, de la diplomatura, continuamos después, pero preguntas, aprovechemos que están las autoras, preguntas que tengan para hacer. A ver. Hola, hola. Ahí está. Impresiones, sí, sin... No, yo quería decirte que me encantó tu ponencia, que me invitó a pensar mucho y que nosotros somos de educación especial y trabajamos con el fracaso. Eso que vos decís, ¿no? Permanente, porque los niños vienen fracasados, precarizados de la escuela común, maltratados, destratados. Y me gustó mucho lo que decías del horizonte de la transformación, porque a mí me toca especialmente trabajar con niños. Yo tengo el puesto en la escuela integral de trabajar con niños de proyectos especiales, porque son como muy nerviosos, ¿no? Y cuando vos hablabas de la transformación, yo pensaba que todo el tiempo estos niños me convocan a mí a crear cosas nuevas, a armar redes, a pensar cómo ellos se relacionan con el arte, cómo se relacionan con la música, digamos. Y me pareció súper interesante, porque a veces las familias también están como complicadas. Entonces ahí me sirvió muchísimo ese concepto de transformar eso, sin eso que vos decís, ¿no? La familia, sin cómo se puede armar otra cosa desde otro lugar, armando redes con otros, con la dificultad que eso signifique, porque a veces hasta ellos tienen problemas con lo vincular. Pero poder trabajar eso creativamente me parece que me abre a mí la cabeza y a ellos les da un lugar de hospitalidad del que vos hablabas. Así que, nada, felicitarte y nada, me ayudó muchísimo.